Buenas tardes, gusto saludarles a todos. Soy la licenciada Feisy Fontes, contador público, especialista tributario, coach internacional con PNL, speaker internacional, conferencista certificado y de igual forma cuento con una certificación en creación de franquicias y formateo de procesos. Para mí es un placer tener esta oportunidad de compartir mi experiencia y saber que también me llevaré mucho a este momento. Siempre estamos en constante aprendizaje. Esta oportunidad es un conversatorio de las obligaciones fiscales y legales de los contribuyentes a nivel CNA, parafiscal y a nivel de compromisos municipales, con el objetivo de esquematizar las obligaciones que existen en el entorno económico y actualizar y reforzar lo que manejamos por rutina. Muchas veces, por falta de tiempo o por el poco acceso que existe, no tenemos las herramientas a la mano. Entonces es de suma importancia que logremos mantener este tipo de actividades y así desarrollar una conciencia fiscal para así apoyar a nuestros clientes y a nosotros mismos en planificaciones fiscales. De igual manera, originando una excelente asesoría financiera. Espero les sea útil la información y así damos inicio a nuestra actividad. Nuestro tema de hoy, obligaciones fiscales y legales de los contribuyentes. Formas de desarrollar una actividad económica. Existen diversas maneras de formalizar una actividad. Esta lección va a depender de mis objetivos y de mis metas, al igual que depende de mis recursos para tal fin. Antes de registrarme o constituirme, debo asesorarme en las distintas opciones que existen, cuál se ajusta a mi actividad y a mis recursos. Debemos saber con qué capital contamos, si soy yo, si somos varios. Todo esto interviene en la decisión final. Si estoy iniciando o si estamos como inversores. Todos estos puntos deben ser tomados en consideración para definir qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo. La firma personal, en este caso, sugerida para una persona que inicia de forma individual, posee local comercial u oficina, tiene la oportunidad de contratar personal y de cumplir con los requisitos a contratar. Es decir, una firma personal tiene la oportunidad de inscribir Seguro Social o ANAVIGINSE y agregar personal contratado. ¿Cuándo corresponde una compañía o sociedad anónima? Es ideal cuando son más de una persona, ya que se origina como sociedad. Esta amerita mayor capital de inversión, es más formal para la banca porque suele poseer grandes patrimonios y es sugerida cuando se tiene también local u oficina. Está el caso de la sociedad civil, es la formalización de todos los civiles que desean explotar su profesión, como los contadores públicos, los abogados, los ingenieros. Los profesionales nos asociamos en sociedades civiles. ¿Okay? En el caso del emprendedor, es una nueva modalidad, una nueva personalidad jurídica que se originó, su real origen es simplificar los procesos de registro para todos aquellos que no poseen los recursos para gastos mercantiles. No ha sido correcta la forma en la que se ha manejado su uso y se ha prestado a confusiones. Ella solo surge para simplificar procesos de registro, gastos, ¿ok? Más sus obligaciones fiscales son las mismas de toda empresa. La ventaja del emprendedor o el registro como emprendedor es su bajo costo, es individual, es decir, no necesitas unirte a otra persona, solamente desarrollas la actividad tú como persona individual y actualmente hay ciertas consideraciones fiscales por comprensión, más no por ley. Es sugerido para aquel que explota una actividad en su hogar y se está iniciando en el mercado. Esta ventaja se va a tener durante 2 años. Luego tenemos la formalidad de PYME. La PYME tiene ciertas limitantes como que puedes registrar una sola actividad económica, tiene un máximo de capital a registrar y al final viene siendo una compañía anónima, por lo que sus obligaciones fiscales y legales son las mismas. La ventaja es que está exenta en el pago de tasas y aranceles para su registro, ¿ok? Se sugiere para personas que manejan un negocio como peluquerías, panaderías, restaurantes, es decir, que tienen una actividad específica a desarrollar y no tengan proyectos de contratar con el Estado, ya que no se permite. Existe también una manera de yo formalizar mi actividad que es como persona natural. Esto es simplemente con mi RIF, yo hago la solicitud a una imprenta de formal, obviamente, donde me emitan talonarios con mis datos y está sugerido para personas que poseen propiedades inmobiliarias, para arrendar, para profesionales que ejercen su carrera de forma individual, para todo aquel que realice actividades desde su hogar. Los compromisos fiscales son menores en el caso de solo facturar como persona natural. ¿Okay? Respecto a la formalización de la actividad.
existen distintas formas de registrar cada una de las formalizaciones que yo deseo realizar. En el caso del registro mercantil es donde formalizamos las compañías anónimas, las firmas personales y las pymes. En el caso del registro subalterno es donde se formalizan las sociedades civiles. En Emprender Junto, que es la página, es en la cual se registran y formalizan los emprendedores. Y la persona natural, cuando desea formalizar su actividad individual, lo hace desde la emisión de talonarios a través de una imprenta formal. E inmediatamente nacen sus compromisos fiscales. En el caso de los entes parafiscales, es recomendable comentar que las siglas de estos organismos deben escribirse siempre en mayúsculas. Todos estamos obligados a la afiliación de cada uno de los entes en los plazos indicados. Compañías, sociedades, firmas personales, emprendedores, pymes. Las personas naturales pueden cotizar de forma individual, al igual que las firmas personales. En el caso del Seguro Social, los patronos deben inscribirse dentro de los 3 días hábiles siguientes al inicio de sus actividades. Posee la característica de que debe presentarse una carpeta en físico con ciertos requisitos, entre ellos la planilla generada del mismo portal, la cual debe ser debidamente llenada y verificada en el Seguro Social. Tenemos el caso del Banavi. La afiliación es electrónica a través de un correo suministrado en la página del organismo. Tienes 30 días hábiles para su inscripción luego de la constitución, es decir, una vez me otorguen el acta, registro el RIF, de forma inmediata debo proceder a inscribirme en estos entes. ¿Okay? En el caso del incumplimiento del plazo establecido, la multa corresponde a 2 petros. En el caso de INSES, la afiliación es electrónica, cuentas con 45 días hábiles para la inscripción luego del otorgamiento del acta y una vez pasado el plazo, la multa son 50 unidades tributarias del INSES al día del pago. Luego que yo finalizo la formalización de estos 3 entes, se pasa a la inscripción del MINTRA, Ministerio del Trabajo o RNT. Debe inscribirse dentro de los 3 días hábiles siguientes al inicio de actividades, de forma electrónica. Es posible la inscripción una vez realizada la inscripción de los 3 anteriores. Luego tenemos plazo de pago y porcentajes. En el caso del Seguro Social, el plazo es mensual. Se debe realizar los primeros 10 días hábiles del mes. Los porcentajes oscilan para el patrono entre el 4% y el 11% y para el trabajador desde el 2 hasta el 4%. Todo esto está a nivel de riesgo del trabajo que realiza el empleado. En el caso del Banavi es mensual, también se presenta los primeros 10 días hábiles de cada mes. El patrono le corresponde un 2% del salario de la persona y al trabajador el 1%. En la página, si la observan, se indica que son 5 días. De igual lo hacemos los primeros 10 días y procesa. Tenemos luego el INSEE, que su presentación es trimestral, es los 10 primeros días hábiles de ese trimestre, es el 1% del patrono, salario normal, pagas el 0,5% trabajador sobre sus utilidades después de la retención. Corresponde pagar cuando hay más de 5 trabajadores, 5 o más. En el caso de no cumplir con los 5 trabajadores, se debe cumplir con la declaración trimestral informativa. Es decir, si yo no llego a mis 5 empleados, de igual forma estoy obligado a inscribirme y a realizar las declaraciones. Luego tenemos el MINTRA, que también se presenta de forma trimestral los primeros 10 días hábiles del trimestre. Y en el caso de MINTRA debemos publicar el horario de trabajo, es decir, si tenemos un ciclo de 2 o 3 horarios, ese ciclo va a estar publicado y debe observarse que nuestro empleado libra 2 días a la semana. Luego continuamos con el compromiso que generamos con el RUPDAE, el cual es una herramienta que se desarrolla bajo la supervisión de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, que conocemos como SUNDE, y el Ministerio del Poder Popular para el Comercio. Se conecta con la base de datos del CENIA y el SAIME. Busca que ninguna persona o comercio especule con los precios. Deben realizar la inscripción tanto fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes y afines, e incluso aquellos quienes ofrezcamos servicios como honorarios profesionales. En mayo-junio del 2022 se inició un nuevo registro debido a la actualización del portal. Todos aquellos que estábamos inscritos antes de este periodo fuimos eliminados de la base de datos porque crearon un nuevo portal, lo que implica que todo aquel que no esté inscrito de mayo-junio de 2022 para acá tiene que hacer nuevamente el registro. Continuamos con el INSACEL, Instituto de Prevención, Salud y Seguridad Laboral.
¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es garantizar a los trabajadores y trabajadoras la salud y la seguridad laboral en un ambiente de trabajo adecuado para el pleno desarrollo de sus facultades físicas y mentales. Se sugiere, esto es algo muy personal, contratar un personal especializado en el área para implementarlo. Se desarrollar desde un empleado. Creemos que es cuando ya tenemos una empresa grande, no, desde un empleado ya nace la obligación de ISACEL. Uno de sus puntos importantes es que realizamos la descripción del cargo, lo que origina evolución de las empresas a nivel de funciones y responsabilidades en el personal. Esto es muy sugerido cuando queremos llevar un control real de funciones y que nuestro empleado tenga una definición exacta de lo que le corresponde realizar. El desarrollo y la implementación de este procedimiento ISACEL es bastante recomendable. Ahora vamos a comentar en relación a la LOPSIMAT, Ley Orgánica de Prevención, Condición y Medio Ambiente de Trabajo. Surgió como una normativa derivada a la Ley de Marco de Seguridad Social que incluye una serie de normas que deben adoptar las empresas con el propósito de preservar la integridad física y salud de sus trabajadores. En resumen, todas las empresas venezolanas, públicas y privadas, deben cumplir con la LOPSIMAT. Uno de los puntos resaltantes es establecer el deber de los patronos de evitar cualquier conducta que perjudique psicológica o moralmente a los trabajadores, establece elegir delegados de prevención, establece la realización de exámenes médicos a los trabajadores y protección de la maternidad, salud y seguridad en el trabajo. Luego presentamos la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, donde tenemos una serie de cumplimientos como lo son el salario mínimo, el pago mínimo por ley admitido en todos los sectores económicos, tenemos el cesta ticket socialista, una comida balanceada o un ticket o cupones o tarjeta o en dinero efectivo en caso de no proceder a otro medio para el trabajador. Se pagan los casos de vacaciones, pre y postnatal, no es parte del salario. Tenemos luego el beneficio del Centro de Educación Inicial, con más de 20 trabajadores, que devenguen hasta 5 salarios mínimos. Corresponde de niños de 3 meses hasta 6 años. Luego tenemos las prestaciones sociales, las cuales tienen un régimen de registro trimestral y debemos estar autorizados por nuestros empleados de forma escrita para generar esta acumulación. El empleado debe indicarnos por escrito que él está de acuerdo con que nosotros hagamos la acumulación de este registro trimestral. Luego tenemos pago de utilidades, que corresponde a 2 meses siguientes al cierre económico. Ellas oscilan de 30 días hasta 6 meses. Esto es algo que es política interna de cada compañía con un mínimo de 30 días. Luego tenemos la bonificación de fin de año, antes del 15 de diciembre de cada año. Tenemos las horas extraordinarias, de las cuales debemos llevar un registro para su pago. Tenemos las vacaciones, el bono vacacional, corresponde a 15 días por vacaciones, 15 días por bono, pagando libres y feriados, y se toma en cuenta los días hábiles para el disfrute. El bono tiene la condición que va aumentando con el pasar de los años. Y en el caso de becas son obligatorias siempre y cuando yo poseo empresas con una nómina mayor a 200 trabajadores. Tenemos entonces el Instituto Nacional de Deporte, IND, donde los aportantes son las empresas públicas y privadas, con el 1% de su utilidad neta contable anual, después de impuestos sobre la renta, cuando sea mayor a 20.000 unidades tributarias. Esto debe realizarse 120 días continuos después del cierre del ejercicio. El pago puede ser en 3 partes, con 25 días de intervalo entre un pago y otro. Luego tenemos el Fondo Nacional Antidrogas, que lo rige la Ley Orgánica de Drogas, donde los aportantes deben suministrar el 1% de la utilidad contable, personas jurídicas privadas, consorcios y entes públicos, que ocupen a más de 50 trabajadores, 2% fabricantes e importadores de bebidas alcohólicas, tabaco y sus mezclas. Se declara y paga 60 días continuos después del cierre fiscal. Se debe publicar en un sitio visible el certificado de inscripción, la declaración y el pago. En el caso de las farmacias deben llevar un libro especial sellado y foliado bajo la providencia del 29 de octubre del 2015. Luego tenemos la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología e Innovación, la cual está controlada o supervisada o apoyada del FONACYT, que es lo que conocemos realmente, que es el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tenemos la ley que nos establece la normativa y el FONACYT, que es el fondo que hace la acumulación de estos pagos. Cualquier empresa que devengue más de 100.000 unidades tributarias en el año está obligado a presentar esto.
La base imponible corresponde a los ingresos brutos efectivamente devengados, se declara y paga en el segundo trimestre después del cierre económico, el 0,5% para cualquier actividad económica. Tenemos ahorita una reforma para este año. Todo lo que les explico es cómo viene funcionando hasta 2022. El pago va a realizarse hasta junio para los de cierres regulares, hasta junio de este año. Y esta reforma implementó lo siguiente: a partir de 2023 todos vamos a ser aportantes y se va a hacer el pago del 0,5% sobre el ingreso bruto. Se va a declarar los primeros 15 días del mes siguiente, es decir, ahorita, el mes de enero, nos corresponde pagarlo en los primeros 15 días del mes de febrero. Como aún el portal no está adecuado para esta declaración, ellos suministraron un correo electrónico donde debemos enviar el aporte que nos corresponde por los ingresos obtenidos durante el mes de enero, y así continuamente hasta que ellos adecúen el portal a la declaración mensual. Ahora pasamos a las alcaldías. En este caso, nosotros estamos en Oriente, tenemos ciertas alcaldías que somos las que manejamos continuamente. En general, el procedimiento es muy similar. Cada municipio debe tener su regulación interna como autónomo. En este caso, les voy a dar un esquema general de cómo funcionan las alcaldías o cuáles son los compromisos de nosotros con las alcaldías. La empresa debe inscribirse según el municipio donde desarrolla su actividad comercial. Una vez obtenga el registro o documento mercantil, debe proceder a hacer la inscripción inmediatamente. En el caso de estar presente en varios municipios, se debe gestionar en cada uno la licencia de actividad y comercio, ¿ok? Debe estar actualizado el catastro de donde se va a funcionar, se debe tramitar la zona y uso, se deben de presentar mensualmente, una vez que ello esté registrado, las declaraciones de IVA, porque sobre nuestros ingresos es sobre lo cual está basado el pago de las alcaldías. La tasa que está aplicada depende de la actividad que realicemos como empresa o como negocio. Entonces, todo aquel que realice una actividad económica y tenga un registro debe presentarse ante la alcaldía para hacer la formalización. Las tasas impositivas están relacionadas a la actividad a desarrollar, deben cumplir con los requisitos del Cuerpo de Bomberos para su permisología, los cuales hoy en día sabemos que en el caso de Oriente debemos reportarlo al SAT, todos aquellos pagos que realicemos. En el caso de los bomberos debemos respetar realmente las medidas del espacio que vamos a registrar. Si el local cumple con 40 metros, pues basado en 40 metros voy a hacer la tasa que yo voy a pagar a los bomberos, y debemos gestionar nuestro permiso sanitario. Ahora le damos inicio a lo que es los compromisos fiscales como tal, que es CENIAT. El CENIAT tiene varias características, muchísimas. Nuestra administración pública es bien interesante. Entonces, así como para dar un preámbulo o una idea de los compromisos que son fiscales, y también vamos a dar una idea de lo que es el control interno que debemos manejar para también responder a estas fiscalizaciones en las cuales incurrimos continuamente. Entonces, una vez constituida la empresa o la firma personal o el emprendimiento, yo cuento con 30 días para la inscripción del RIF, ¿ok? Todo esto está argumentado en Providencia, en el Código Tributario. De todas formas, en cada lámina se está haciendo referencia al artículo que establece el comentario, ¿ok? Entonces, estos 30 días para la inscripción del RIF está en la provincia administrativa del 25 de julio del 2013 en su artículo 5. Luego tenemos la realización de talonarios de facturación que se rigen por la providencia 0071. El artículo 13 me establece cuál es la característica de estos talonarios. Tenemos el artículo 8 de la misma provincia donde me establece quiénes están obligados a llevar máquina fiscal. Este punto del siguiente mes se inicia con las declaraciones. Este punto es bien trivial o bien... Hay muchas personas que nos contradecimos con ese punto porque decimos que no deberíamos declarar hasta que no iniciemos actividades. Pues para el CENIA no funciona así. Cuando fiscalizan una empresa que está sin actividad, hacen la acotación que debes comenzar a declarar. Entonces, bueno, para prevenir y evitar multas y evitar diferencias, lo recomendable es que una vez que me otorguen, saco mi RIF, hago el registro de todos los entes que venimos hablando durante todo este rato, hago todas mis inscripciones, mis formalizaciones, y mi mes siguiente yo inmediatamente hago mi declaración
de retención de impuestos sobre la renta los primeros 10 días de cada mes y la declaración de IVA mis primeros 15 días de cada mes. Luego tenemos el ARI, que es el formulario a los trabajadores que deben más de 1.000 unidades tributarias anuales. Este ARI se presenta en los meses de enero, marzo, junio, septiembre o diciembre. Luego está el compromiso de retener, declarar y pagar impuestos sobre la renta, enterar a través de un archivo XML. Esto ocurre cuando recibimos un servicio, cuando recibimos honorarios profesionales. Entonces, todo lo que corresponde a retención de impuestos sobre la renta nace una vez que yo estoy registrado. Luego tenemos una información visible en el establecimiento, muchos conocemos esto como cartelera fiscal, la cual debe contener el RIF, el impuesto sobre la renta y su certificado, el certificado de actividad económico que me arroja el portal del SENA una vez yo lo registro, Seguro Social Visible, Banavi, debo tener INSES, el MINTRA, debo tener el RUBDAE publicado y todo lo que tiene que ver con la alcaldía, toda mi promesología de alcaldía, ¿ok? Luego tenemos los talonarios de contingencia, están en la provincia 0071 también, el artículo 10, donde son mis talonarios alternativos en caso que la máquina fiscal falle, en caso que la máquina fiscal no se preste para hacer una factura por alguna característica en particular, yo estoy obligado a tener estos talonarios de contingencia. Luego tenemos el hecho de reflejar el número de RIF en todo documento, marca o etiqueta relacionado a la empresa. Esto está establecido desde el 24 de septiembre de 2003, número 4, artículo 190 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Luego está llevar libro de control fiscal o ajuste por inflación, artículo 192 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y artículo 123 del reglamento. Luego de comercializar licores, debo llevar el libro de licores también en la ley sobre alcohol y especies alcohólicas, artículo 240, 241 y 242 me establecen estas características. Debo llevar inventario, control de entradas y salidas. Esto está en el artículo 177 del reglamento de impuestos sobre la renta. Luego está llevar libros contables y legales, donde el Código de Comercio me lo establece en el artículo 32, 33 y 260. Debo realizar conciliaciones bancarias, esto es solicitado regularmente en las fiscalizaciones. Debo llevar facturas de compras que cumplan con la provincia 0071. Egresos que realicen deben tener su soporte, su respectivo pago y las retenciones en el caso de aplicar. Archivar las facturas de ventas cronológicas y consecutivas. Debo realizar declaración de impuestos sobre la renta definitiva o anual y realizar mi declaración de impuestos sobre renta estimada en el caso de ser contribuyentes ordinarios. Luego presentamos los tipos de contribuyentes establecidos en el artículo 22 del Código Orgánico Tributario, donde tenemos contribuyentes especiales, contribuyentes formales, contribuyentes ordinarios, no sujetos, y esta nueva modalidad que es los emprendedores, que por ahora los regimos como un contribuyente ordinario, porque tienen todo el nacimiento fiscal de una compañía, ¿okay? A nivel de registro, nuestras obligaciones son: las empresas deben presentar anualmente ante el registro mercantil los estados financieros, eso está establecido en las cláusulas de cuando hacemos la acta constitutiva. Luego tenemos que debemos verificar que la junta directiva se encuentra actual, lo regular son 5 años. El comisario de la empresa es el responsable de la presentación de los estados financieros ante el registro y para el CENIAT. En caso de presentar la empresa sin actividad económica ante el registro, es obligatorio presentar el impuesto sobre la renta en cero. Es obligatorio. Una vez que yo voy a hacer una acta de que yo digo de que durante tanto tiempo yo no realicé actividades económicas, lo único probatorio es la declaración de impuestos sobre la renta en cero. El capital de la empresa debe estar soportado por factura. Esto ocurre en el caso de necesitar gestionar el RNC. ¿Okay? Los profesionales nos asociamos en sociedades civiles, los cuales también deben mantener actualizados los estatutos. Acá dejo una frase que me gusta muchísimo: haz lo que debas hacer hasta que puedas hacer lo que quieres. Espero que les sea de muchísimo provecho esta información. Me encuentro a la orden del oriente, en la parte oriente del país, específicamente estoy en Lechería, estoy a sus órdenes, cuento con un equipo de trabajo donde ofrecemos servicios contables, asesoría financiera, auditoría fiscal
y todo lo referente al entorno fiscal y legal de las actividades económicas desarrolladas en nuestro país. De igual manera, contamos con un salón para dictar cursos y capacitaciones. Me encuentro a la orden, voy a estar pendiente de preguntas y bueno, feliz tarde. Gracias.